En cualquier cosa que queramos debatir, siempre es muy importante que haya dos criterios que queden claros. No se puede debatir desde la mezcla y no se puede debatir desde la confusión. Si no sabemos capaces de diferenciar cada una de las cosas de los términos, eso normalmente provoca que aunque parezca o aunque hablemos la misma lengua, no nos comprendemos y no nos entendemos. Muchos de los conflictos surgen y nacen precisamente porque no somos capaces de decir lo mismo y nos enfrentamos en discusiones a veces muy fuertes cuando a lo mejor estamos hablando de la misma cosa pero desde perspectivas distintas. Por tanto, es importante que ahora hagamos un esfuerzo para que cuando decimos nacionalismo entendamos todos lo mismo y comprendamos todos lo mismo, porque si no nos perderemos muchas horas discutiendo elementos que no son importantes y no son necesarios. Y ya no digo si además eso se hace con personas de otras culturas, de otras naciones, no de una misma región como puede ser España, sino cuando además nos encontramos con países de Europa, países de África, de Asia o de América. A veces nosotros creemos que entendemos al otro y no estamos comprendiendo nada porque nos está diciendo absolutamente lo contrario. Por tanto, hemos de dedicar un tiempo a comprender, a hacer una especie de glosario, a que todos podamos hablar las mismas cosas. En este módulo nosotros solo queremos distinguir dos conceptos, el de identidad colectiva y el de nacionalismo. Todos pertenecemos a una identidad, porque todos pertenecemos a un grupo, porque todos tenemos una lengua, porque todos tenemos una cultura, porque todos tenemos una historia y eso nos da un sentimiento común. Ese sentimiento común, esa identidad colectiva en sí misma es buena, porque además nadie escogió nacer en un país, nadie escogió nacer en una cultura y todos, absolutamente todos, pertenecemos a una cultura, tenemos una lengua, tenemos un territorio. Por tanto, esa identidad colectiva en sí misma es buena. Lo que pasa es que además me doy cuenta que no es única, existen otras identidades, entonces, bueno, cuanto más las conozca, cuanto más me aproxime, pues más fácil fluirá el diálogo. Otra cosa distinta es el nacionalismo, cuando alguno de estos grupos, de estas identidades, aparte de tener una lengua, un sentimiento y una historia, tienen una voluntad política, tienen un proyecto político y esos desean tener una cierta soberanía en su territorio, quieren constituir un Estado, quieren constituir un proyecto político más allá de ese sentimiento y de ese grupo. Tampoco eso en sí mismo es malo y tampoco eso en sí mismo quiere decir que tenga que suponer un conflicto. Pero a veces cuando se dan esos nacionalismos dentro de territorios pequeños, produce confusión, produce discusión y se necesita de un diálogo. Nosotros queremos ahondar ahora sobre estas identidades colectivas y sobre estos nacionalismos para que nos ayuden en el diálogo posterior que hemos de ir teniendo en este curso. Y no solo es positivo tener una identidad, sino que a veces incluso estas identidades colectivas no son un solo sentimiento. Podemos tener más de una lengua, podemos recibir influencias culturales de muchos otros lugares y o tener más de una de estas identidades colectivas, participar pues, de muchas cosas, ¿no? Puede tener una identidad europea, a la vez mediterránea, a la vez española, a la vez catalana y toda esa mezcla soy yo soy todas estas cosas, una suma de muchas de estas identidades, incluso históricas que han ido entrando en nuestro país, desde la fenicia, a la visigótica, a la árabe, pues desde cada una de estas cosas han ido configurando nuestras. No tenemos una sola identidad colectiva, somos una suma de muchas de esas identidades que hacen que seamos nosotros y no otros.